24 debates. Camino al plebiscito. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 debates. Hoy conversaremos sobre los derechos de propiedad y expropiación en la propuesta de nueva Constitución. Y para eso nos acompañan aquí en el estudio Sebastián Salazar, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador de Núcleo Constitucional por el Apruebo. Sebastián, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y Víctor Manuel Avilés, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile por el Rechazo. Víctor Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Sebastián, un gusto, Connie, y muchos abrazos a la gente allá en sus casas. Bueno, ustedes allá en sus casas pueden seguir 24 debates en nuestro canal 24 Horas y en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Y vamos ahora a las reglas de este juego. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos en total para todas sus intervenciones, tiempo que lo tienen que administrar ustedes, cada uno. Cada uno tiene una tablet ahí en su podio donde les aparecen 9 minutos, ¿cierto? ¿Aparecen 9 minutos? Así es. Ya, ese es el punto de partida y se va a ir descontando a medida que van usando el tiempo, se les va a ir descontando y ustedes van a poder seguir y ver cuánto tiempo les queda. Lo mismo va a ocurrir en las pantallas también en sus donde salen ustedes, ahí abajo está el cronómetro para el tiempo. Comencemos entonces, artículo 78 de la propuesta constitucional. Aquí está. En su primer inciso se indica: toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Primera pregunta, el derecho a la propiedad como está establecido aquí en este artículo 78, ¿el derecho a la propiedad sobre las viviendas está asegurado en la eventual nueva Constitución, Sebastián? Así es, y por las reglas generales, tal cual como ha estado establecida en la Constitución de 1978, cuando se habla del derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Las propiedades, los bienes inmuebles, bienes raíces, están contenidos dentro de los bienes corporales y por lo tanto esa materia está establecida. En ese sentido, la propuesta no innova en nada, simplemente mantiene la regla general que data incluso retomando los elementos del Código Civil del siglo XIX. Víctor Manuel. Como en tantos otros temas, esta Constitución ha generado muchas dudas en los ciudadanos y, por cierto, una Constitución tan abierta que va a tener que ser interpretada y aplicada por los jueces. El uso y abuso de adjetivos, principios, elementos de textura abierta, elementos valorativos, lleva a esto. Bueno, concretamente, se ha dicho que esta Constitución no quiso asegurar el derecho a la vivienda propia. Eso quedó abierto, lo tendrá que definir a futuro el legislador, a propósito de las políticas de vivienda. Ahora, con respecto a las viviendas que ya son de las personas, hay efectivamente, en mi opinión, un problema. La Constitución señala que será la ley la que va a definir el contenido del derecho de propiedad. En consecuencia, la ley no puede, salvo que lo expropie, privarle de la propiedad que usted ya tiene, pero la ley sí podría definir un contenido distinto al que hoy día se entiende por derecho de propiedad. Y ahí creo que hay un problema. ¿Cómo se responde a eso, Sebastián? Voy a agregar una cosa que efectivamente aquí hay dos interpretaciones, más allá de quien tenga la razón, ¿cierto? Porque según una de las interpretaciones que establece que, como dice Sebastián, los bienes referidos a la disposición que protege el derecho de propiedad están los bienes corporales y por lo tanto está la vivienda y no sería necesario. Además, si le unimos al artículo 51, estaría asegurado el derecho a la vivienda. Y la otra interpretación es que dice que el no haber excluido, lo que dice Víctor Manuel, explícitamente el derecho a la vivienda propia afectaría la propiedad de las personas hacia sus casas. Lo que digo yo es que está el derecho de propiedad sobre la vivienda. Lo que no sabemos es cuál es el contenido del derecho de propiedad, porque la Constitución le encarga al legislador definir el contenido. En consecuencia, hasta el día de hoy, la Constitución ha asegurado un contenido del derecho de propiedad y se ha hecho valer la Constitución para defender el derecho de propiedad cuando la ley ha intentado variar ese contenido. El problema es que esta Constitución encarga al legislador lo contrario, definir el contenido. Por lo tanto, no vamos a poder ocupar la Constitución frente a una ley para decir que esa ley está desdibujando el contenido del derecho de propiedad. Sebastián. Me gustaría hacer dos apreciaciones. Primero, respecto a propiedad de viviendas y después, en segundo lugar, sobre el contenido.
Respecto a la propiedad, la Constitución actual no establece en ningún momento la vivienda bajo ninguna característica, ni siquiera en términos de tenencia, en términos de arriendo, Ni ya de sea derecho público o tampoco. privado, etcétera. Se incorpora por los tratados, ¿no es cierto? Por los tratados internacionales de derecho económico, social y cultural, el artículo 5º. O sea, no es que esté completamente fuera los derechos económicos, sociales y culturales de la actual Constitución. Tiene una introducción al ordenamiento jurídico de un punto de vista de los tratados internacionales, artículo 5º, inciso 2º, particularmente, como decía Víctor Manuel, el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Culturales, que considera la vivienda dentro de lo que se conoce el mínimo vital. ¿Qué significa esto? Entrega la vivienda a la habitabilidad y otros elementos como criterios característicos para asegurar condiciones materiales a las personas. Y eso ya está hoy día Así en el es. bloque de constitucionalidad. En ese sentido, lo que propugna la propuesta es las reglas generales, tal cual como han estado permanentes desde la Constitución del 80, incluso uno mira un poco la Constitución del 25, y además agrega este tema de la vivienda, pero en términos estrictos, lo que permite el derecho de propiedad es asegurar la vivienda, y aquellas personas que puedan adquirir vivienda en el futuro, incluso siendo aceptada esta propuesta constitucional por parte de la ciudadanía, van a seguir aplicándose esos elementos. Y respecto a los elementos, al contenido, mucho de ese contenido está desarrollado desde la doctrina del derecho civil. Si bien es cierto, hay algunas características que están mencionadas en la Constitución vigente, desde Andrés Bello del siglo XIX, que va estableciendo los diversos elementos, la forma de adquirir el dominio, la forma de los distintos modos de adquirir, elementos que ya están reconocidos en el ordenamiento jurídico de larga data. Por lo tanto, ese es un punto que a mí me gustaría dejar con tranquilidad y certeza a las personas. Incluso ha sobrevivido a la Constitución del 25 y a la Constitución de 1980. O sea, tú podrías garantizar, Sebastián, que con esta propuesta constitucional se garantiza el derecho a la propiedad a la gente que hoy día tiene su casa y a la gente que va a poder o comprar su casa o más todavía, que va a ser entregada una casa por parte del Estado, por ejemplo. Así es, en el sentido de que si se opta por una... Digamos, tú garantizas que con esta constitución puede ser propiedad de esa persona. Si el gobierno de turno decide impulsar una política de adquisición de viviendas para las personas a través de una serie de modalidades como subsidio... Como existe hoy. Exactamente, lo va a permitir. Y no solo la vivienda, sino bienes incorporales y también los bienes naturales, los tablets y cualquier otro tipo de bien mueble que la legislación considera Pero de hoy. Yo discrepo con Víctor Manuel. discrepo respetuosamente, porque los abogados sabemos que las palabras se ponen en las leyes y en las constituciones para que cumplan un efecto, no son declaraciones ociosas. Si el contenido ya estuviese claro a nivel de la legislación civil y no cambia por esta Constitución, yo me pregunto entonces por qué los constituyentes pusieron expresamente en el 78 número 2, que se refiere al derecho de propiedad, corresponderá a la ley determinar en modo de adquirir la propiedad su contenido. Si el contenido ya lo conocemos y no va a cambiar, eso estaría perfectamente de más. Evidentemente, esta Constitución puede habilitar al legislador, podría habilitar al legislador para cambiar el contenido del derecho de propiedad tal como lo conocemos. Entonces, Por ejemplo, ¿qué podría hacer? ¿Cómo lo podría redefinir? bueno, muchas cosas. Se podría limitar, por ejemplo, la posibilidad de una persona de disponer de su vivienda. Hoy día Pero podría eso tendría que pasar por el Congreso. Exactamente. por ley, es por Sí, ley. por eso. Pero lo importante es que hoy día... Por la un Congreso que Constitución- está dividido. O Hoy día sea, la Constitución tiene otra norma actualmente, que también la tienen constituciones como la alemana, por cierto, que señala que la ley no puede violar los derechos en su esencia. Entonces, se entiende que la Constitución actual tiene el derecho de propiedad en su esencia, facultad de usar, gozar y disponer, atributos de, ¿lo cierto?, de permanencia, unidad, etcétera, y la ley los limita, pero los puede limitar sin desconocerlo en su esencia. Eso dice la Constitución actual. Lamentablemente, el borrador de Constitución no contempla una garantía de la esencia de los derechos. En consecuencia, dado que expresamente la Constitución propuesta, el borrador, señala que va a ser el legislador el que a futuro puede determinar el contenido, por la vía de determinar el contenido podría variar bastante la esencia de lo que hoy día nosotros entendemos como derecho de propiedad. ¿por qué queda ese numeral 2 en el artículo 78? ¿Cuál es la función y cómo se responde a esa idea, digamos, de Víctor Manuel, que esto deja abierta la puerta para que se cambie la forma que tenga el contenido del derecho de propiedad? La Constitución actual señala que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar y gozar y disponer de ella. Por lo tanto, se remite, tal cual como lo sostenía anteriormente, a la idea del Código Civil. El Código Civil es la normativa que está regulando la materia. Respecto al contenido, pues bien, es importante que uno entienda que la ley, como la norma que tiene la legitimidad democrática necesaria y que además es la única norma jurídica que puede regular los derechos fundamentales, puede desarrollar el contenido legislativo. Pero obviamente hay límites.
Víctor Manuel hablaba de la teoría alemana, el profesor Haberle sobre el contenido esencial, pero adicionalmente existe una serie de mecanismos de control al respecto, dentro de los cuales la misma doctrina alemana, particularmente su Tribunal Constitucional, ha desarrollado el juicio de ponderación y el juicio de proporcionalidad. Son criterios y estándares en los cuales se van midiendo la racionalidad y la idoneidad y necesidad de las leyes. Por lo tanto, existen controles al respecto. Y un ejemplo, cuando dice que la ley podrá regular el contenido, estamos hablando de situaciones extraordinarias y especiales. Les voy a dar un ejemplo. Armas. Existe una regulación legal que se establecen limitaciones, se establecen características, requisitos, psicólogos, informes, etcétera. Componentes químicos que puedo adquirir en el mercado, pero que por su naturaleza, por su característica, pueden generar un perjuicio. Cuando hablamos de contenido, estamos regulando aquellos que por razones de interés público puedan necesariamente ser regulados porque de una u otra forma el derecho de propiedad va a interactuar con otros derechos, salud, protección de la salud, el medio ambiente, etc. En ese sentido se debe entender el contenido. No implica esto que vaya a afectar la propiedad en su esencia, sino que hay una regulación, una modulación para efectos de permitir un adecuado uso de los bienes, como lo mencioné. ¿Satisfecho con la No, respuesta? en absoluto. ¿Por El qué? profesor Alexi, ¿no es cierto?, que plantea que cuando hay derechos y a veces principios que concurren, hay que uno limitar a otro y uno puede hacer un test de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, que fue básicamente lo que señalaste. No tengo ni una duda de que se puede limitar el derecho a disponer de las armas o limitar el derecho a usar sustancias tóxicas, porque hay otros derechos de igual o mayor importancia que debiese ser considerado, el derecho a la vida, a la salud y la seguridad de las personas. Pero no es eso lo que dice acá. Acá lo que dice es con carácter general que será el legislador que va a determinar el contenido. En un sistema democrático, esto es lo importante, tiene que haber un piso de garantías que son intocables por el legislador. Precisamente por lo mismo los ciudadanos vamos y votamos tranquilos, porque sabemos que hay derechos y libertades que no van a ser tocados. Lamentablemente, en cuanto al derecho de propiedad, esta Constitución es regresiva, en mi opinión, va contra los tratados internacionales, es particularmente pequeña en materia de derechos, de derecho de propiedad, si se compara con la forma que se ha regulado extensamente otros derechos, y creo que es una señal a la gente que redactó esta Constitución, el derecho de propiedad no tiene la misma importancia que para la mayoría de las personas. ¿Y por qué es tan importante el derecho de propiedad? Simplemente la mayoría de las personas tienen la propiedad en su casa, y en su casa apuesta todo su capital que se hereda. Si eso se debilita, la gente pierde mucha libertad futuro, pierde proyección. Y creo que eso es lo que hace esta Constitución. Connie, yo quisiera disentir al respecto porque también depende de cuál es tu punto de comparación sobre la base de determinar si se está debilitando o no el derecho de propiedad en Chile. Punto de comparación es lo que dice hoy día la Constitución. Exactamente. El punto de vista que si tú tienes un derecho que tiene una regulación intensiva y extensiva, como es la actual Constitución de 1980, que regula el 19, 23, 24 y 25, todos los elementos referentes a la propiedad, agrega derechos de aprovechamiento de agua, agrega concesiones mineras, regula una extensiva regulación respecto a materia de expropiación. Por lo tanto, claro, en ese escenario cualquiera puede sostener por razones históricas y por razones político-ideológicas que efectivamente existe un debilitamiento. Pero esa es una tesis que... ¿Estás de acuerdo que se podría plantear eso? No, yo estoy de acuerdo de que si tú los miras en términos comparativos, pero haciendo esta vuelta larga en términos históricos y en términos político-ideológicos que justifican una construcción robustecida de los derechos de propiedad, uno pudiese sostener eso. Pero hay una razón político-ideológica histórica más que técnica. Porque si uno analiza el derecho comparado y analiza diversos elementos, están todos los elementos esenciales de la propiedad regulados aquí y en elementos similares, en términos de expropiación, en términos similares también, que aseguran la legitimidad democrática y el ejercicio del derecho adecuadamente. Quiero agregarles un punto. Voy a advertir que a Sebastián le quedan 3 minutos con 41 segundos, mientras que a Víctor Manuel 5 minutos. Así es que para que controlen sus tiempos. ¿Qué dice la propuesta sobre expropiación? También en ese artículo 78, ¿cierto? Bueno, dice varias cosas, pero me voy a detener en el numeral 3. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. Por ejemplo, una autopista, obras viales en general, línea férrea, etc. Eso me da la impresión a mí, después les voy a dar la palabra, que es igual a lo que existe hoy. No. Inmediatamente, pero quiero agregarle al tiro de inmediato el número 4. El propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Y claramente una de las grandes polémicas que ha habido a raíz de esto es ¿qué es el justo precio? ¿Quién define el justo precio? ¿Es el precio de mercado? ¿Qué es el justo precio? Víctor Manuel. A ver, lo primero es que la norma que tú acabas de leer ¿Sí? ya es diferente. Hoy ¿Por día qué? lo que te garantizan la expropiación de tu derecho de propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de sus atributos, usar o disponer. Hoy día solamente te van a expropiar y pagar lo que corresponde, que será el justo precio,
tema que vamos a hablar a continuación, solo en caso que te quite la propiedad como un todo. Propiedad que además su contenido va a ser definido por el legislador como conversamos. Ya. Entonces, el primer punto que la garantía de la Pero para que entendamos bien, ejemplo concreto, si no es la propiedad, ¿qué es lo que me podrían bueno, el uso. expropiar? Te quitan, tú sigues siendo dueño, pero perfectamente no puedes hacer uso de tu casa. Te quitan el uso, pero sigues siendo propietario. Bueno. Pero la limitación en la función social y la función ecológica también pone restricciones al uso. Por lo tanto, esto ya es una materia que ya está tratada. Pero la función social hoy día ya es una habilitante del año 1925 en Chile para limitar el derecho de propiedad. La Constitución actual lo tiene. Ahora, si no lo ejercieron los gobiernos en los últimos años, no tengo ese problema, no es de la Constitución. Pero quiero ir al justo precio. Ya. El justo precio no es lo mismo que precio de mercado. Hoy día, como está la redacción constitucional, las personas que sean expropiadas en su casa, por ejemplo, no tienen la garantía de que puedan recibir una cantidad de plata equivalente al valor de mercado de su casa para comprar una casa en el mercado del mismo valor. ¿Por qué? Porque justo precio no es lo mismo que valor de mercado. Sebastián, Mira, ¿qué es justo precio? voy a dar una pequeña explicación de lo que es el justo precio y dónde uno lo puede encontrar. El primer antecedente del justo precio uno lo encuentra en la Constitución, en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la Constitución francesa, y contempla ese en el artículo 17. Adicionalmente está contenida en la quinta enmienda de Estados Unidos, cuando se habla de justa compensación o justa indemnización. Por lo tanto, estamos hablando de elementos que están reconocidos. Justa compensación no es lo mismo que justo precio. Justa compensación es una indemnización de un daño justo. Pero la práctica norteamericana ha utilizado no es lo mismo. este criterio, ha sido reconocido por la autoridad tributaria y existe una jurisprudencia bastante contundente sobre la materia. Pero hoy día lo que dice es daño patrimonial efectivamente causado. Y eso es justa compensación, te compensan tu daño. Pero lo que estamos hablando es justa compensación, no. Estamos hablando de justo precio, que es otra cosa. No, pero para allá voy. Si el tema es A que ver. al final del día hay razones normativas para llamar a la tranquilidad y también razones de dogmática jurídico-constitucional. La primera es que se mantiene por la disposición segunda transitoria del texto constitucional, se mantiene vigente el decreto de ley que regula la expropiación. En su artículo 38, cuando dice que habla de indemnización, establece el criterio del daño patrimonial efectivo. Por lo tanto, mientras no se modifique o derogue o se declare inconstitucional por parte de la Corte Constitucional, dicha norma va a seguir rigiendo. Esta decreto de ley tuvo una modificación en el año 92, la última, o sea, se ha mantenido permanente en el tiempo. Y en ese contexto, lo que tú quieres decir es que el justo precio sería el daño patrimonial efectivamente causado. Hasta el momento sí, entrada en vigencia, se ¿Por qué mantenga no se vigente. puso así, como hoy día sale en la Constitución? Bueno, y eso es una discusión más política de la decisión de la Convención. Pero el término estricto Sebastián, está para atender esa tu punto, figuración. tú dices que hoy día entonces lo que te garantiza es pago de justo precio como indemnización del daño patrimonialmente efectivamente causado en la ley. No sería la Constitución, porque la ley podría cambiar y la Constitución no sería un límite, salvo que no Pero sea eso justo también precio. pero eso va a depender de cuál es la prioridad que tú le quieras dar al proceso político legislativo. Es que si habilita o no ahí habilita. vuelvo a mi Entonces, punto. ahí- Los ciudadanos confiamos en la política porque sabemos que tenemos garantizado un piso de derechos y libertades. Creo que esta Constitución, este borrador de Constitución, no nos garantiza ese piso de derechos y libertades. Yo entiendo que la ley, en tanto no se modifique, va a seguir siendo igual a la actual, pero va a poder cambiarlo el legislador, la mayoría del Congreso, que además va a ser una mayoría corriente, sí, lo va a poder hacer. El punto es, y aquí vuelvo a reiterar, tiene que ver el origen del derecho de propiedad en la regulación de la Constitución de 1980. Si uno entiende la situación del pasado que ocurrió, entenderá que esa regulación tiene ese temor, tiene esa estructuración. Por lo tanto, aquí lo que se está haciendo... Esa regulación se hizo específicamente para proteger o para evitar en forma muy estricta, con los expresa y 2/3 de reforma, ley de organismos exactamente, constitucionales. proteger el derecho de propiedad. Exactamente. Entonces, lo que tú dices es que comparado con eso, todo va a parecer Debilitación. más débil, ¿cierto? Exactamente. Ya, pero vamos más allá de la comparación, que es válido el punto, pero más allá de la comparación. El justo precio, ¿cómo se define? ¿Es el valor de mercado? Si mi casa me la van a expropiar porque necesitan hacer pasar una línea de metro. Exactamente, el justo Voy precio. a poder el exigir estándar que el es- precio. ¿Me van a pagar lo que me pagarían si la vendo en el mercado? Exactamente, y para eso existe un procedimiento que asegura una serie de garantías. Se establece que sea por ley, de partida, que además se integró un inciso que decía que debe ser motivado. Por tanto, una ley general, una ley particular, la expropiación debe ser motivada, que es un estándar que se le pide a la administración, ahora se le está pidiendo al legislador. Y adicionalmente, se establece la posibilidad de acordar el precio, el pago antes de la toma material y adicionalmente recurrir a tribunales. Y para eso existe un procedimiento reglado que ha tenido bastante desarrollo y que además la configuración de qué es lo que es justo precio, precio de mercado, no lo hacemos nosotros los abogados. ¿Quién lo define? Peritos que están incluidos en una lista a cargo del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, es una competencia técnica.
Víctor Manuel. Bien, el justo precio es una construcción de la escolástica, de la Edad Media, que es justamente un precio distinto al precio de mercado. Es una combinación en lo que le asegura una subsistencia digna, mínima, al vendedor y permite que otra persona adquiera. El justo precio es una palabra y una terminología con concepto antiguo y que es distinto al precio de mercado. No se puso valor patrimonial efectivamente causado, daño patrimonial efectivamente causado por algo, porque se quiso hacer un cambio. Todo esto se va a tener que debatir a futuro, por cierto, en los tribunales. Pero claramente el primer argumento va a decir, mira, si hubiéramos querido quedarnos con la idea de que lo que se pagaba era el valor patrimonial efectivamente causado, hubiéramos puesto lo mismo y se evitaba toda esta discusión. Justo precio tiene un contenido, no es un invento. Se ha dicho, entonces, para el ejemplo que yo le puse a Sebastián, mi casa me la quieren expropiar, necesitan expropiarla para poder construir una línea de metro. ¿cuántas piezas tiene tu casa? 3. ¿Cuántos hijos tienes tú? 3. Bueno, te van a poder decir perfectamente que el justo precio es lo que te permite una subsistencia, probablemente 2 piezas. Perfectamente puedes dormir tú con tu pareja en una pieza y los niños en otra, porque ese es el concepto de justo precio, es algo que baja la erosión de mercado y la pondera por asegurar la dignidad a la persona que vende, de manera tal de que a su vez permita que la persona que adquiera lo haga. Esa es la noción de justo precio desde la escolástica, distinto al precio de mercado. Y quiero agregar otra cosa más. Se ha dicho, y esto es un argumento realmente falaz, que la jurisprudencia ya hace rato viene diciendo en Chile que el justo precio es el precio de mercado. Sí. Bueno, eso es completamente falso. Lo ha dicho la Corte Suprema a propósito de la institución de la lesión enorme. La lesión enorme, para que lo sepa la gente que escucha, es cuando una persona vende una propiedad a la mitad, a un precio, que se acuerda, que es la mitad del precio justo. Y en ese contexto la ley habla de precio justo y los tribunales han dicho que precio justo es precio de mercado. ¿Por qué? Porque es el precio al cual se debió hacer la compraventa. Ese justo precio si se le compara con el precio vil al cual se la compré. Un ejemplo bien concreto, llego yo a un sector de personas pobres, le digo, su casa yo sé que vale 100, le digo, señor, le pago 30, la mitad del justo precio que era 100, o precio de mercado, es 50, le pagué menos, se revoca. Eso no tiene nada que ver con la noción de justo precio para efecto de la indemnización. La noción actual es más bien una noción que da garantía a las personas. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el juez y los peritos es salir a ver el mercado, saber un dato. Se toma un dato, no se fija. En Paraguay existe este concepto de justo precio. ¿Sabe cuál es la práctica? El justo precio es mucha más plata que el precio de mercado. ¿Sabe por qué? Porque se ponen de acuerdo 2 personas para sacarle plata al Estado. Cuando el justo precio es una noción de mercado, que se va a ver al mercado, no hay posibilidad de que eso ocurra. Ni para arriba ni para abajo. Sebastián. Mira, aprovechando de que el profesor sostenía el caso paraguayo, también recordar de que el justo precio, como decía yo, está en el caso norteamericano, está en el caso francés. No, eso es compensación, justa compensación. Está compensación es daño. Está el justiprecio en materia peruana, está también, sale justa indemnización en Portugal y la Constitución uruguaya también habla sobre la materia. Entonces, hay una práctica, hay un estándar, hay una tasación que está arreglada por la ley, que genera o no discrepancias. Existe la garantía para poder recurrir a tribunales para que sea un tercero imparcial, no cualquier persona, un tercero imparcial que resuelva efectivamente si corresponde o no un justo precio de mercado, el monto, que es lo que le interesa a las personas. El profesor Salazar nos trata de convencer de que se escribió esta Constitución para que todo quedara igual. No puedo creer eso. Va a haber una práctica política. Van a cambiar las cosas, pues si la Constitución se está cambiando precisamente para que cambien las cosas, ¿no? Depende, se cambia lo que debe cambiar y lo otro son estándares de gradualidad, porque esto no supone un cambio de blanco y negro, esto supone que para dar certeza de una manera responsable, uno debe asegurar un funcionamiento gradual, permanente y adecuado de las instituciones. Yo quiero tomar un ejemplo que tú diste. Tú dijiste que la historia chilena obligó a tener una norma muy extensa, porque había una historia traumática. La historia traumática, en definitiva, fue que la gente La reforma agraria. se le expropió Sí. y se le pagó no con plata, sino que con bonos, con papeles, con bonos que además no se reajustaban ni a 20 años. Ya, ocurrió eso. Ocurrió. Después, ¿no es cierto?, la nacionalización del cobre, lo que se hizo finalmente fue no pagar ni un peso a las empresas expropiadas. ¿Esto es historia? No es historia. Durante este proceso constituyente, tiene que saberlo la gente, se presentó 3 veces la idea en la discusión de expropiar, nacionalizar, la gran minería del cobre. Pero fueron Pero todas no, rechazadas. pero no fueron pasó todas nada con rechazadas. eso. No pasó nada, pero son fueron ideas que todas vuelven. rechazadas, Entonces la pero- pregunta es, ¿queremos que la Constitución nos proteja? Y en ese contexto, ¿vamos a poder decir de que se dictó la idea del justo precio con un texto nuevo para que todo quede igual?
o para que lo interpreten en el futuro los legisladores? Yo creo que la respuesta es esa. Esto se abre para que lo interprete el legislador. Y desde ese punto de vista los ciudadanos estamos perdiendo garantías si se aprueba Se le esta acabó Constitución el tiempo a y este Víctor texto. Manuel Avilés. Le quedan 10 segundos a Sebastián Salazar. Quiero preguntarle, cortito, que me digan sí o no. ¿Este derecho a la propiedad incluye la protección a la propiedad de los ahorros previsionales, Sebastián? Quería cerrar antes con un tema, quería plantear un tema. Solamente decir que este derecho de propiedad, con la regulación que está actualmente, la propuesta nos pone un estándar internacional. Están los elementos esenciales, básicos, fundamentales y se garantiza adecuadamente el derecho a la propiedad. Ya, les planteo la pregunta, le vamos a dar unos segunditos más para que pueda contestar Víctor Manuel. La pregunta de los ahorros previsionales. ¿El derecho a la propiedad que está establecido en este artículo 78 garantiza el derecho de propiedad a los ahorros previsionales? De los que usted tiene hoy día como de su propiedad, sí. Pero esta Constitución habilita que a futuro las cotizaciones no vayan a su propia cuenta. Pero eso no es expropiación, eso es cambiar el sistema. Es cambiar el sistema. Ahora, con respecto al estándar internacional, Chile es hijo también de su historia. Queremos mejorar las cosas hacia el futuro, pero no podemos desconocer de que tenemos una historia. Justo precio hoy día significa cambiar lo que se ha entendido como pago por la indemnización en caso de expropiación. Sebastián, ¿una última palabra? Sí, solamente señalar lo que reforzabas tú, Constanza, respecto a que no hay ningún problema con los fondos previsionales. Se trata de un bien fungible, el dinero, y por lo tanto, si se me los quieren quitar, me los tienen que pagar. Más adelante, la discusión de seguridad social es una materia de seguridad social. Te los pueden pagar no dinero por dinero, te los pueden pagar en base a otro bien, porque tampoco está la garantía que la indemnización se pague en dinero. Sebastián Salazar, Víctor Manuel Avilés, muchas gracias por haber venido a 24 Debates. Y si quieres revisar los detalles de lo que dijeron nuestros invitados o revivir el capítulo completo de 24 Debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl. Escanea el código QR e ingresa a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más en Noticias 24. Muchas gracias. 24 Debates. Camino al plebiscito.